El universo acaba de revelar uno de sus secretos más grandes. Una ciudad luminosa suspendida en la inmensidad del cosmos ha sido captada por el telescopio espacial más poderoso de la humanidad. ¿Cómo explicar sus estructuras perfectas, sus destellos sincronizados y las figuras etéreas que parecen custodiarla? Lo que estás a punto de descubrir no solo desafía las leyes de la ciencia, sino que también podría cambiar nuestra comprensión del espacio para siempre. ¿Estás listo para adentrarte en el mayor misterio que hemos visto jamás? El telescopio que prometió mirar más allá del infinito. ¿Qué tan lejos pueden llegar nuestros sueños cuando apuntamos hacia las estrellas? En los años 80, un grupo de visionarios decidió enfrentarse a una misión titánica: construir el primer telescopio espacial de su tipo, capaz de mirar más allá de lo que jamás imaginamos. Así nació el proyecto del telescopio espacial Hubble, un ojo humano en el vasto cosmos. Pero detrás de este prodigio tecnológico, hubo más que innovación. Hubo desafíos que parecían insuperables. La idea era ambiciosa: colocar un telescopio fuera de la atmósfera terrestre, eliminando las distorsiones que éste generó. Pero los problemas comenzaron desde el inicio. Cada componente debía resistir el frío extremo del espacio, los rayos cósmicos y las vibraciones del lanzamiento. Ingenieros y científicos trabajaron durante años, enfrentándose a fallos, restricciones presupuestarias y una constante presión mediática. Sin embargo, lo lograron. Crearon una máquina que no solo era una maravilla tecnológica, sino también un emblema del ingenio humano. El Hubble, lanzado finalmente en 1990, estaba equipado con más de 3.000 sensores que lo convirtieron en algo más que un telescopio. Estos sensores monitoreaban cada aspecto de su funcionamiento, enviando datos en tiempo real a los técnicos en la Tierra. Pero el verdadero espectáculo vendría después, cuando el Hubble comenzó a enviarnos imágenes que revelaron un universo lleno de maravillas. Fue entonces cuando el mundo entendió que este aparato no solo sería útil para los astrónomos, sería el puente entre lo que conocemos y lo desconocido. Sin embargo, ninguna tecnología es perfecta desde el principio. Los primeros años del Hubble estuvieron marcados por problemas. Su espejo primario tenía un defecto casi imperceptible que en el espacio provocaba imágenes borrosas. Fue un golpe devastador para la NASA, pero también un ejemplo de resiliencia. En 1993, una misión de reparación corrigió el problema y el Hubble finalmente pudo mostrar su verdadero potencial. Fue después de esta reparación que ocurrió algo que nadie esperaba, algo que cambiaría la percepción del universo para siempre. En diciembre de 1994, el Hubble capturó una imagen que desató asombro y controversia en igual medida. Entre las muchas imágenes que recopilaba diariamente, una destacaba por encima de todas. Era algo tan extraordinario que parecía imposible. Una estructura luminosa apareció en el fondo de una de las fotos. ¿Era esto real o simplemente un error técnico? Estas preguntas marcaron el inicio de uno de los misterios más fascinantes de la historia de la exploración espacial. ¿Encontró el Hubble el cielo mismo? Diciembre de 1994 será recordado como el mes en que lo imposible se hizo visible. Entre las decenas de millas de imágenes capturadas por el telescopio Hubble, una en particular dejó a los científicos en completo estado de shock. Lo que al principio parecía una nebulosa cualquiera se convirtió, tras un análisis más detenido, en algo que nadie había visto antes. Una estructura que desafiaba toda explicación. ¿Era posible que el Hubble hubiera fotografiado el cielo? La imagen mostraba lo que parecía ser una ciudad galáctica en la inmensidad del cosmos. Torres, pilares y formas que recordaban a construcciones humanas flotaban en medio de un resplandor celestial. Los colores eran intensos, casi sobrenaturales, y la simetría de las estructuras era demasiado precisa para ser obra del caos natural. Durante las primeras horas, los científicos asumieron que debían tratarse de un error en la transmisión de datos, pero cuando verificaron los registros se dio cuenta de que no había ninguna falla. La NASA, como era de esperarse, reaccionó rápidamente. El acceso público a estas imágenes fue restringido, pero no lo suficientemente rápido. Antes de que pudiera bloquear el archivo, alguien descargó las imágenes y las compartió en Internet. En cuestión de horas, la Ciudad de Dios, como pronto sería llamada, se convirtió en tema de discusión global. Las teorías conspirativas no tardaron en aparecer. ¿Era esto una prueba de vida extraterrestre o acaso una señal divina? Lo que más desconcertaba a los expertos era la nitidez de los detalles. Se podían distinguir estructuras que parecían cúpulas, torres y pasadizos,
Incluso algunos afirmaban que se podía ver movimiento en la imagen, como si la ciudad estuviera viva. En este punto, la especulación comenzó a mezclarse con la emoción. ¿Qué podría significar este descubrimiento? Y más importante aún, ¿cómo afectaría nuestra comprensión del universo? Mientras el mundo debatía sobre el significado de esta imagen, los científicos de la NASA intentaban mantener la calma. Convocaron una reunión de emergencia para analizar la situación y decidir los siguientes pasos. Fue en ese momento cuando surgió la idea de realizar una segunda observación. Si realmente había algo allí, el Hubble debía capturarlo de nuevo con mayor claridad. Pero lo que encontrarían superaría incluso las teorías más descabelladas. La revelación detrás de la niebla cósmica no era solo una mancha en la inmensidad del espacio. Lo que parecía una simple anomalía en una fotografía capturada por el telescopio Hubble pronto se convirtió en el centro de atención de la comunidad científica. El descubrimiento comenzó con algo que a simple vista carecía de importancia, una nebulosa difusa que no parecía distinta de las tantas ya conocidas. Pero, ¿qué había allí que despertó tanto interés? La respuesta estaba en los detalles. Un profesor universitario, conocido por su capacidad de observar lo que otros pasaban por alto, decidió examinar la imagen con detenimiento. Armado con una lupa de mano y un conocimiento profundo de los patrones astronómicos, detectó algo que desafiaba las explicaciones convencionales. La forma difusa no era aleatoria. Había una simetría oculta, como si alguien hubiera trazado cuidadosamente cada curva y línea de la nebulosa. Esto llevó a la NASA a organizar una reunión urgente. La fotografía fue analizada con todos los recursos disponibles, descartando errores en la transmisión o fallas en el equipo. Finalmente se tomó una decisión clave: realizar una nueva observación utilizando la máxima resolución del Hubble. La zona fue identificada con precisión y los instrumentos del telescopio se prepararon para capturar una imagen más detallada. Lo que sucedió a continuación quedó grabado en la memoria de quienes estuvieron presentes. Al enfocarse en el área específica, el telescopio capturó una nueva imagen que dejó a todos sin palabras. La niebla cósmica que antes parecía inofensiva ahora revelaba algo mucho más impresionante: una estructura luminosa con proporciones sorprendentes. ¿Qué era esto? Las especulaciones comenzaron a surgir. Algunos sugirieron que podrían tratarse de una formación natural extremadamente rara, mientras que otros insinuaron que podía ser una evidencia de algo más grande, algo que trascendía la comprensión humana. La nueva imagen mostraba lo que parecía ser una ciudad suspendida en el espacio. Torres que brillaban intensamente se alzaban sobre una superficie inmaterial, mientras un resplandor tenue envolvía cada rincón. Era como si el universo hubiera creado un paisaje que combinaba lo natural con lo imposible. Las discusiones en la NASA se intensificaron y las preguntas comenzaron a multiplicarse. ¿Cómo era posible que algo tan estructurado existiera en el cosmos? ¿Podría ser esto una señal de vida inteligente? A medida que los científicos examinaban los detalles, otro aspecto llamó su atención. La ciudad parecía estar en movimiento. Las estrellas alrededor de la estructura mostraban ligeros cambios de posición, indicando que la ciudad no solo estaba allí, sino que también navegaba por el espacio. Este descubrimiento añadió una nueva capa de misterio. Si la ciudad se movía, ¿qué fuerza la guiaba? ¿Era un fenómeno natural o algo más? La reacción no se limitó a los laboratorios. Las imágenes, aunque clasificadas en su mayoría, comenzaron a filtrarse lentamente al público. En poco tiempo, Internet se llenó de teorías que iban desde construcciones extraterrestres hasta manifestaciones divinas. Mientras tanto, los científicos en la Tierra se enfrentaban a una tarea monumental: dar sentido a un descubrimiento que desafiaba todo lo conocido. Este hallazgo, aunque ya impresionante, no sería el único. Mientras los análisis avanzaban, surgió algo que nadie esperaba. En las regiones cercanas a esta ciudad luminosa, comenzaron a aparecer formas que no se parecían a nada que los astrónomos hubieran visto antes. Eran figuras etéreas, rodeadas de un resplandor anaranjado, que parecían moverse con un propósito definido. ¿Qué eran estas figuras? ¿Eran parte de la ciudad o algo completamente distinto? Así, con las mentes aún procesando el descubrimiento de esta ciudad luminosa, una nueva interrogante tomó el centro del escenario. La aparición de estas figuras marcó el inicio de una fase aún más enigmática de esta historia, llevando a los científicos a profundizar en un fenómeno que desafiaba tanto a la lógica como a la imaginación. La ciudad de Dios, un misterio que desafía el entendimiento humano. No todas las historias cambian la forma en que vemos el universo.
Pero esta es una de ellas. Lo que los científicos habían capturado con el telescopio Hubble no era simplemente una formación luminosa. Era algo mucho más extraordinario, una estructura que parecía diseñada, una ciudad suspendida en la vastedad del cosmos. ¿Cómo describir lo indescriptible? Para muchos, la única palabra que podía encapsular su magnificencia era divina. Así fue bautizada como la ciudad de Dios. La ciudad no solo era un espectáculo visual. Desde la primera imagen, las características arquitectónicas destacaban por su simetría. Torres resplandecientes, cúpulas radiantes y líneas que parecían seguir patrones geométricos impecables se desplegaban a lo largo de kilómetros de distancia. Los científicos estaban fascinados, pero también desconcertados. Cada detalle parecía desafiar las leyes naturales que conocemos. ¿Cómo se había formado algo tan complejo? ¿Era obra de procesos cósmicos desconocidos o de una inteligencia superior? Mientras las imágenes se analizaban en detalle, surgieron teorías que iban desde lo extraordinario hasta lo inexplicable. Algunos expertos argumentaron que podrían tratarse de una rara formación de materia interesante, moldeada por fuerzas gravitacionales. Sin embargo, otros no podían ignorar el hecho de que las estructuras tenían proporciones y diseños que registraban a construcciones humanas. La comparación con una ciudad terrestre era inevitable, y no solo por su apariencia. Había un patrón de organización en el diseño que sugeriría propósito. Además, algo más elevó el misterio. La ciudad no era estática. Observaciones más detalladas revelaron que esta estructura luminosa se movía, acompañando el ritmo de las galaxias a su alrededor. Este movimiento, aunque aparentemente aleatorio, seguía principios que coincidían con las teorías de la expansión del universo. Pero lo que más desconcertó a los científicos fue un detalle inquietante. Parecía que la ciudad de Dios no se alejaba de nosotros, como ocurre con la mayoría de los objetos cósmicos, sino que daba la impresión de permanecer fija mientras todos los demás se alejaban. Los debates dentro de la NASA alcanzaron un punto crítico. Algunos sostenían que esto podría ser un fenómeno completamente natural, aunque desconocido. Otros especulaban con teorías más atrevidas. ¿Y si era un vestigio de una civilización antigua que había encontrado la manera de trascender el tiempo y el espacio? Estas preguntas, aunque fascinantes, aún no tenían respuestas. Pero una cosa era segura. La ciudad de Dios ya no era solo un misterio científico. Había capturado la imaginación colectiva de la humanidad. Las imágenes comenzaron a circular, aunque de forma controlada. El público inevitablemente se enteró del descubrimiento, y las interpretaciones no tardaron en llegar. Para algunos, esta ciudad celestial era prueba de vida extraterrestre. Para otros, era la evidencia de lo divino, un lugar donde las almas descansaban después de abandonar el plano terrestre. Incluso hubo quienes creyeron que esta ciudad era el cumplimiento de antiguas profecías que hablaban de un reino celestial visible desde la Tierra. Mientras tanto, los científicos seguían estudiando cada detalle. Fue durante uno de estos análisis cuando ocurrió algo inesperado. En los márgenes de la ciudad, cerca de los bordes más oscuros del espacio, comenzaron a aparecer formas que parecían moverse con vida propia. Estas figuras, inicialmente confundidas con reflejos o errores en las imágenes, pronto demostraron ser algo más. Eran entidades que irradiaban un resplandor anaranjado, y sus movimientos parecían sincronizados con la ciudad de Dios. ¿Qué eran estas figuras? Así la historia de la ciudad de Dios se expandió. No solo era un lugar lleno de misterio, sino que también parecía estar habitado. Este nuevo descubrimiento planteó preguntas aún más complejas. Si estas entidades estaban vinculadas a la ciudad, ¿qué relación tenían con ella? Y sobre todo, ¿qué significado tenían para nuestra comprensión del universo? Entidades etéreas que desafían toda explicación. No todas las historias del universo son visibles para el ojo humano, pero cuando el telescopio Hubble capturó las primeras imágenes de figuras luminosas alrededor de la ciudad de Dios, el mundo se enfrentó a un misterio más profundo. Estas entidades, descritas como etéreas y rodeadas de un resplandor anaranjado, parecían moverse con un propósito, aunque el verdadero significado de sus acciones seguía siendo desconocido. ¿Quiénes o qué eran estas figuras? La pregunta resonaba tanto en los laboratorios científicos como en la imaginación del público. Las primeras imágenes mostraban formas humanoides con proporciones que desafiaban la lógica terrestre. Estas entidades tenían lo que parecían ser alas luminosas, tan vastas que se extendían varios metros más allá de sus cuerpos.
Además, su movimiento era fluido, casi como si flotaran entre las estructuras de la ciudad. Los análisis iniciales sugirieron que estas figuras tenían una altura promedio de unos 15 metros, una característica que las hacía aún más imponentes. A medida que los datos se revisaban, los científicos se dieron cuenta de que estas entidades no eran simples apariciones, parecían interactuar con la ciudad de Dios, moviéndose en patrones específicos que indicaban algún tipo de comunicación o actividad coordinada. Las teorías comenzaron a surgir. Algunos científicos especularon que estas figuras podrían ser una forma de vida basada en energía, algo completamente diferente a lo que conocemos en la Tierra. Otros, más escépticos, consideraron que podrían ser fenómenos ópticos o energéticos provocados por las condiciones únicas de esa región del cosmos. Sin embargo, lo que más desconcertaba era la conexión evidente entre estas figuras y la ciudad de Dios. En varias imágenes se podía observar cómo estas entidades ingresaban en las estructuras de la ciudad, desapareciendo en su interior. Este comportamiento sugiere que la ciudad no estaba deshabitada, como se pensó inicialmente, sino que podría ser un lugar activo, lleno de vida o de algún tipo de energía consciente. Por otro lado, las imágenes también mostraban momentos en los que las entidades parecían volar en formación, alejándose brevemente de la ciudad y regresando poco después. Este movimiento sincronizado dejó a muchos preguntándose si las figuras estaban protegiendo algo dentro de la ciudad o simplemente interactuando con su entorno. Las imágenes eran tan detalladas que incluso se podían distinguir ligeros destellos alrededor de las alas, como si estuvieran generando un campo de energía a su paso. Pero, ángeles o habitantes del cosmos, lo que al principio parecía una anomalía óptica pronto se convirtió en el centro de una nueva etapa del descubrimiento. Durante los análisis más recientes, los científicos notaron algo extraordinario, figuras luminosas que parecían moverse cerca de la ciudad de Dios. Estas figuras, descritas como entidades etéreas con forma humanoide, estaban rodeadas por un resplandor que oscilaba entre el anaranjado y el blanco brillante. La precisión de los detalles en las imágenes descarta la posibilidad de errores. Lo que veían era real. Las figuras eran únicas en su composición. Aunque parecían sólidas, también tenían un aspecto translúcido. Sus movimientos eran suaves, casi como si flotaran. Algunos científicos comenzaron a referirse a ellas como ángeles, no por razones religiosas, sino porque su presencia evocaba una sensación de paz y misterio. Las alas luminosas que parecían extenderse detrás de estas figuras refuerzan la idea. Estas entidades no estaban dispersas al azar. Se movían en patrones como si siguieran una coreografía cósmica. Incluso parecía que interactuaban entre sí. Algunos astrónomos especularon que podrían ser un tipo de energía o materia que aún no comprendemos. ¿Pero qué propósito tenían? ¿Estaban relacionados con la ciudad o eran visitantes al igual que nosotros? La conexión entre las figuras y la ciudad de Dios era innegable. En algunas imágenes se observaba cómo estas entidades se movían hacia las estructuras, desapareciendo dentro de ellas. Esto planteó una nueva posibilidad. ¿Podría ser que la ciudad de Dios no fuera una estructura abandonada, sino un lugar habitado? La especulación pública se disparó. Mientras que algunos argumentaban que estas figuras eran prueba irrefutable de vida inteligente en el universo, otros creían que se trataba de manifestaciones divinas, ángeles que custodiaban un reino celestial. Aunque los científicos intentaban mantener un enfoque racional, las preguntas se acumulaban. Si estas figuras eran seres vivos, ¿cómo se comunicaban? ¿Qué propósito tenían sus movimientos? Y lo más inquietante, ¿eran conscientes de que estaban siendo observadas? La también atención se centró en el resplandor de las entidades. Los análisis espectrales indicaron que este brillo no era solo luz, sino una mezcla compleja de energía que incluía radiación en frecuencias que el Hubble rara vez había captado. Este hallazgo añadió otra capa de misterio, ya que sugiere que estas entidades no solo existían, sino que interactuaban con el entorno de maneras que los humanos aún no comprenden. Mientras los científicos trabajaban para descifrar los datos, ocurrió algo inesperado. En una de las transmisiones más recientes, el Hubble capturó un evento que parecía sacado de una película de ciencia ficción. Una de las entidades, mucho más brillante que las demás, se posicionó en el centro de la ciudad, irradiando una luz tan intensa que el sistema del telescopio tuvo dificultades para procesarla. Este momento dejó claro que había algo más ocurriendo en ese lugar, algo que iba más allá de las teorías iniciales. Con cada nueva imagen,
El misterio de la ciudad de Dios y sus habitantes luminiscentes se hace más profundo. Sin embargo, los científicos estaban a punto de descubrir algo aún más impactante, un cambio en la misma ciudad. Las estructuras comenzaron a mostrar patrones de movimiento, como si respondieran a las acciones de las figuras. Esto sugiere que la ciudad no era simplemente un lugar estático, sino una entidad dinámica, capaz de adaptarse o incluso de cambiar según lo que sucedía a su alrededor. Este nuevo desarrollo planteó una pregunta crucial. ¿Podría la ciudad ser una forma de vida en sí misma? Con las entidades luminosas y las estructuras de la ciudad ahora en aparente interacción, la búsqueda de respuestas se volvió más urgente. El siguiente paso sería analizar cómo esta ciudad viviente se conectaba con el resto del universo. Una ciudad que parece estar viva. No era solo una estructura suspendida en la inmensidad del espacio. La ciudad de Dios, como había sido bautizada, comenzó a comportarse de una manera que nadie esperaba. Las imágenes más recientes capturadas por el telescopio Hubble revelaron algo impactante. Las torres luminosas y los patrones geométricos de la ciudad no eran estáticos. Se movían adaptándose, como si la ciudad misma estuviera viva. Este descubrimiento abrió una nueva dimensión en el misterio. ¿Qué clase de lugar era este? ¿Y cuál era su propósito? Los científicos, perplejos, revisan cada detalle de las imágenes. Inicialmente pensaron que los movimientos podían deberse a interferencias causadas por la radiación cósmica o por fluctuaciones en el equipo del telescopio. Sin embargo, al comparar registros de distintas fechas, quedó claro que los patrones de movimiento eran consistentes y, más importante aún, parecían responder a estímulos externos. ¿Era posible que la ciudad estuviera interactuando con las figuras luminosas que la rodeaban? En una de las secuencias capturadas, se observará cómo una de las entidades con su característico resplandor anaranjado sobrevolaba una de las torres principales. Al aproximarse, la torre emitió un destello que parecía sincronizado con el movimiento de la figura. Este evento, aunque breve, fue suficiente para que los científicos consideraran una teoría revolucionaria. ¿Y si la ciudad no era solo una construcción? ¿Y si era un organismo en sí mismo? Una ciudad que parece estar viva. No era solo una estructura suspendida en la inmensidad del espacio. La ciudad de Dios, como había sido bautizada, comenzó a comportarse de una manera que nadie esperaba. Las imágenes más recientes capturadas por el telescopio Hubble revelaron algo impactante. Las torres luminosas y los patrones geométricos de la ciudad no eran estáticos. Se movían adaptándose, como si la ciudad misma estuviera viva. Este descubrimiento abrió una nueva dimensión en el misterio. ¿Qué clase de lugar era este? ¿Y cuál era su propósito? Los científicos, perplejos, revisan cada detalle de las imágenes. Inicialmente pensaron que los movimientos podían deberse a interferencias causadas por la radiación cósmica o por fluctuaciones en el equipo del telescopio. Sin embargo, al comparar registros de distintas fechas, quedó claro que los patrones de movimiento eran consistentes y, más importante aún, parecían responder a estímulos externos. ¿Era posible que la ciudad estuviera interactuando con las figuras luminosas que la rodeaban? En una de las secuencias capturadas, se observará cómo una de las entidades con su característico resplandor anaranjado sobrevolaba una de las torres principales. Al aproximarse, la torre emitió un destello que parecía sincronizado con el movimiento de la figura. Este evento, aunque breve, fue suficiente para que los científicos consideraran una teoría revolucionaria. ¿Y si la ciudad no era solo una construcción? ¿Y si era un organismo en sí mismo? La idea de que un lugar pudiera estar vivo no era completamente nueva. En la Tierra, fenómenos como los arrecifes de coral ya habían desafiado la línea entre lo inerte y lo vivo. Pero esta ciudad iba mucho más allá. No solo cambiaba de forma, sino que parecía tener un propósito. Los movimientos de sus estructuras eran precisos, como si seguían un diseño previamente establecido. Además, los destellos de luz que emitían las torres parecían comunicarse con las entidades luminosas que orbitaban a su alrededor. Mientras tanto, las imágenes más detalladas mostraban que las estructuras de la ciudad estaban compuestas por un material desconocido, algo que no se parecía a ningún elemento conocido en la Tierra. Este material no solo reflejaba la luz, sino que también parecía generarla. Las superficies brillaban con tonos que iban desde el blanco puro hasta el azul profundo, creando un espectáculo visual que dejaba sin aliento. Este brillo hipnótico era tan intenso que el Hubble tuvo que ajustar sus configuraciones para evitar sobrecargar sus sensores. A medida que avanzaban los análisis, surgieron preguntas inquietantes.
Si la ciudad era un organismo viviente, ¿qué la había creado? ¿Era una forma de vida que evolucionó naturalmente en el espacio o había sido construida por una civilización con tecnologías más avanzadas de lo que podemos imaginar? Estas preguntas no tenían respuestas claras, pero el consenso entre los expertos era que la ciudad representaba una forma de vida completamente nueva, algo que nunca antes habíamos visto. Lo que vino después solo profundizó el misterio. Durante una observación extendida, los científicos notaron que la ciudad comenzaba a emitir pulsos de luz en intervalos regulares. Estos pulsos parecían seguir un patrón matemático, lo que sugerencia que no eran aleatorios. Algunos investigadores especularon que estos pulsos podrían ser una forma de comunicación, un intento de la ciudad por transmitir información. ¿Pero a quién? ¿A las entidades luminosas que la rodeaban o quizás a nosotros? Este descubrimiento marcó un punto de inflexión. La ciudad de Dios no era simplemente un lugar misterioso, era una pieza activa en un enigma cósmico mucho más grande. Pero mientras los científicos se concentraban en descifrar los patrones de luz, algo más capturó su atención. Las entidades luminosas comenzaron a agruparse en una formación nunca antes vista, como si se prepararan para algo. El espectáculo que siguió dejó claro que este era solo el comienzo de una revelación aún más impactante. ¿Una danza cósmica o un mensaje universal? Lo que comenzó como una simple observación se convirtió rápidamente en un espectáculo que dejó a los científicos y al público sin aliento. Las entidades luminosas, que hasta ese momento se habían movido de manera aparentemente individual, comenzaron a agruparse en una formación sincronizada. Desde la perspectiva del Hubble, parecía una coreografía cuidadosamente diseñada. Cada figura se desplazaba con precisión, ocupando un lugar específico en relación con las demás. ¿Qué estaban intentando comunicar? El agrupamiento formó lo que parecía ser un patrón geométrico tridimensional. Desde la Tierra, los astrónomos notaron que la forma se asemejaba a un modelo matemático conocido como un toroide. Este patrón, que combina movimiento y simetría, es común en los sistemas energéticos de nuestro planeta, como los campos magnéticos. Sin embargo, verlo recreado por estas entidades en el espacio fue un momento que desafió toda explicación lógica. El brillo de las figuras también cambió durante esta formación. Los tonos anaranjados se intensificaron, mientras que destellos blancos y plateados comenzaron a aparecer, creando un efecto visual que algunos describieron como un aura divina. Al mismo tiempo, los pulsos de luz emitidos por la ciudad de Dios se sincronizaron con los movimientos de las figuras. Este nivel de coordinación llevó a los científicos a considerar que lo que estaban presenciando no era un evento aleatorio, sino una forma de comunicación o expresión. Mientras observaban, algo aún más fascinante ocurrió. Las figuras luminosas comenzaron a desplazarse lentamente hacia el centro de la ciudad. Al llegar, cada una emitió un destello final antes de desaparecer en su interior. Este momento fue capturado con detalle por el Hubble, mostrando cómo las estructuras de la ciudad parecían abrirse para recibirlas. ¿Qué significaba esta integración? Con cada nueva observación, las preguntas se multiplican. La interacción entre las entidades luminosas y la ciudad sugeriría un nivel de conexión que iba más allá de lo que los humanos podían comprender. ¿Era este un proceso natural de la ciudad o un evento desencadenado por la presencia de las figuras? Y lo más intrigante, ¿qué ocurriría a continuación dentro de esta enigmática estructura? Mientras los científicos trataban de procesar lo que habían presenciado, una nueva señal comenzó a emerger de la ciudad de Dios. Era un pulso más fuerte y constante, como si algo en su interior estuviera cambiando. Este evento marcó el inicio de una etapa aún más misteriosa, donde las respuestas parecían tan lejanas como las mismas estrellas. Una señal que desafía todo entendimiento. La calma del universo se vio interrumpida por un fenómeno inesperado. Desde el interior de la ciudad de Dios emergió un pulso de luz que captó inmediatamente la atención de los astrónomos. Este no era un destello aleatorio como los que habían observado anteriormente. Era algo diferente, más definido, como si la ciudad estuviera intentando enviar un mensaje. Este nuevo evento marcó un giro en la investigación, uno que dejó a todos los científicos al borde de sus asientos. El pulso luminoso tenía una intensidad tan alta que saturó momentáneamente los sensores del Hubble, forzando a los técnicos a recalibrar el telescopio. Sin embargo, lo que más intrigaba no era su intensidad, sino su regularidad.
Los datos revelaron que el pulso seguía un patrón preciso, similar al código binario, aunque con variaciones complejas que desafiaban cualquier intento inicial de decodificación. Los científicos comenzaron a debatir. ¿Podría ser este un intento de comunicación? ¿O simplemente una manifestación natural de la ciudad en respuesta a las entidades luminosas que habían ingresado en su interior? Conforme los pulsos continuaban, los análisis espectrales mostraron algo aún más sorprendente. La luz emitida por la ciudad contiene fragmentos de energía en frecuencias que nunca antes habían sido detectadas. Estas frecuencias no solo eran desconocidas, sino que parecían interactuar con la materia de formas inéditas. Por ejemplo, cuando estas ondas alcanzaban las partículas de polvo interesantes, estas brillaban con una intensidad que nunca se había visto. Los científicos especularon que la ciudad de Dios podría estar utilizando un tipo de energía que va más allá de nuestra comprensión actual, posiblemente una combinación de fuerzas electromagnéticas y gravitatorias. Además, los pulsos parecían alterar su intensidad y frecuencia cada vez que interactuaban con ciertas regiones del espacio circundante. Esto llevó a los expertos a considerar que la ciudad podría estar explorando su entorno, emitiendo señales para mapear o analizar lo que la rodeaba. Este comportamiento reforzó la teoría de que la ciudad no era una simple estructura pasiva, sino un sistema vivo, capaz de adaptarse y responder a estímulos externos. Mientras tanto, los astrónomos también comenzaron a notar un fenómeno peculiar. Las estrellas cercanas a la ciudad mostraban variaciones en su brillo. Aunque al principio pensaron que esto era causado por interferencias ópticas, los datos confirmaron que los cambios en las estrellas coincidían con los pulsos emitidos por la ciudad. ¿Estaba la ciudad afectando su entorno cósmico de maneras que aún no entendemos? La comunidad científica se dividió. Algunos argumentaban que esto era una evidencia de una tecnología avanzada, posiblemente creada por una civilización mucho más antigua que la humanidad. Otros, más cautos, sugerían que el fenómeno era simplemente un evento natural extraordinario, aunque aún inexplicable. Sin embargo, había un punto en el que todos coincidían. Lo que estaba ocurriendo era único y tenía el potencial de cambiar para siempre nuestra comprensión del universo. Por otro lado, mientras los científicos analizaban cada detalle de los pulsos, surgió una nueva inquietud. Los datos mostraron que los intervalos entre cada emisión de luz se redujeron gradualmente. Esto indicaba que la ciudad estaba acelerando sus emisiones, como si estuviera preparándose para algo. Este cambio introdujo un elemento de urgencia en la investigación, ya que nadie sabía lo que podía ocurrir cuando los pulsos alcanzaran su máxima frecuencia. Mientras las observaciones continuaban, el Hubble capturó algo que nadie había anticipado. En una de las imágenes más recientes, se observará que una de las torres luminosas de la ciudad comenzaba a cambiar de forma. Sus líneas rectas se curvaban, como si estuvieran derritiéndose y reconfigurándose al mismo tiempo. Este evento dejó claro que los pulsos no solo eran señales, sino que también estaban transformándose a la misma ciudad. Este cambio estructural abrió una nueva interrogante. ¿Era posible que la ciudad estuviera evolucionando? Los científicos se enfrentaban ahora a un dilema aún más profundo. Si la ciudad de Dios estaba cambiando, ¿qué estaba desencadenando este proceso y hacia qué se dirigía? Con las respuestas aún fuera de alcance, un nuevo evento inesperado capturó la atención de todos. Las figuras luminosas que habían permanecido en el interior de la ciudad comenzaron a reaparecer, pero esta vez con un brillo aún más intenso. Parecían diferentes, como si hubieran cambiado durante su estancia en el interior de la ciudad, preparándose para algo aún más grande.